Bienvenidos una vez más. Estamos tratando de discernir cuál es el tema del día de hoy, capitán. No es porque no tengamos nada que decir, al contrario, nos sobra verbo. Pero hay tantas cosas que están pasando en estos días que es difícil, capitán, el poder escoger algo. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Y es difícil poder escoger algo en este mes que es tan especial, febrero. ¿Qué te trae a la cabeza febrero? ¿Qué imágenes llegan a tu cerebro? El Día de la Bandera en México. Mira, no lo sabía, qué bueno. Sí, sí. En Bolivia diríamos carnaval. Carnaval de la carne, ¿verdad? De La esos carne. eventos pasionales. Previo a la cuaresma. ¿Alguna vez le debemos dedicar un programa, capitán, para que usted nos explique cómo se viven los carnavales en Latinoamérica? Por supuesto, claro que sí, pero ahí le vamos a dar y a entrar. Pero que hay otra, creo que este mes tiene una fecha especial. ¿Tú escuchaste hablar del 14 de febrero? Ya pasaron esas épocas, capitán. Después del segundo año de matrimonio, como que se pierde un poco. Sí, no, ¿Usted cómo lo celebró? ¿Tiene amistades? ¿Tiene amigos? sí, muchos tarjetitas. ¿O todavía le regalan chocolates? No, pay de limón me regaló. ¿O no es como la canción de Pedro Fernández, Amor a la Antigua? No. Bueno, yo pregunto, ¿verdad? Porque usted todavía está del grupo de los solteros todavía, ¿verdad? De aquellos que no han decidido lanzarse al precipicio. Entonces quiero imaginar que tiene historias que contar. No, pero vamos trabajando en eso. Bueno, seguimos haciendo publicidad. Bueno, y cambiamos de tema, ¿no? Cambiamos de tema. No, pero el punto es ese, ¿verdad? De Sí. hablar de lo que significa el 14 de febrero para mucha gente, Día del Amor y la Amistad. Definitivamente para los cristianos tiene una connotación evangélica, pues que es San Valentín, ¿verdad? San Valentín, sí, una fiesta tan especial, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces fue un mártir y que por alguna otra razón después se le asignó un angelito, un cupido, ¿verdad? Ahí en pañales Sí. y con una flechita. Entonces a usted todavía no lo han flechado, es lo que me quiere decir. Bueno, a ver si ponemos un meme ahí. Un meme dice: el cupido que les toca a unos, está un angelito, y dice que el cupido que les toca a otros, y ahí sale del Señor de los Anillos. Ok, sin comentarios. Pero bueno, déjeme buscarlo el meme y lo podemos enseñar. No, sí. Pero bueno, sí, amor y la amistad. ¿Usted sabía que en el griego hay tres maneras de explicar la palabra amor? Sí, pero a ver, vos completa las que yo no sé. Sí. Eros, Eros, de ahí viene la palabra erótico. filos, Filos, amor filial. filial y Ágape. ágape. Entonces, mucha gente se queda con el concepto, bueno, de que Día del Amor y la Amistad pudiera ser nada más eros, esta parte de sentir una atracción por alguien más. Y pues sí, efectivamente, ¿verdad? Se presta para que esta fecha podamos celebrar el amor, pero pues es una manera muy bonita de decir, tengo amor filial por alguien, amor ágape y amor eros. Sí. Ahora, dentro de este grupo de los que profesan el amor eros, estés o no casado, hay un grupo, capitán, que me interesa dentro de la pastoral, que es precisamente los que han experimentado un divorcio. ¿Conoce usted a alguien que ha pasado por eso? Sí, y mira, son esas cosas que a veces nos cuesta trabajo hablarlas. Es difícil, ¿no? Estoy divorciado, son cuestiones difíciles y a veces estas cosas por su naturaleza, ¿no? Las tendemos a callar o Sí. no las tendemos eh, a tocar. Entonces creo que es prudente, ¿no? Hablar también, ¿no? De ese sector, de ese grupo de personas que viven, ¿no? Ese tiempo del divorcio, que me imagino que no es fácil, me imagino que detrás de eso hay muchas cosas, pero Entonces sí conoce a alguien que ha pasado por el sí, divorcio. sí, sí. No sé las estadísticas, pero pues, yo crecí en Las Vegas, capitán. Mando un saludo a Tierra Linda. Dicen ahí que donde abundó la gracia, no, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces por eso quiero tanto a la ciudad de Las Vegas. Pero ahí, capitán, le ofrecen casarse en drive-thru. ¿Usted sí sabía eso? Si quiere Mira, que planeemos su boda ya, lo podemos hacer así en drive-thru. sí, me imagino que, ¿no? Es interesante esas maneras de verdad de contraer el matrimonio. Bueno, el punto es de que enfrente de algunas de estas capillas, les llaman, donde si usted se casa al civil, está la oficina de divorcio. Entonces,
Pasa, capitán, pero con todo respeto, para todas las personas que han pasado por esto, merecen que les dediquemos unas palabras y por qué no hacerlo en este programa. Ahora, ¿qué pasa? Porque tú decías que poco se habla, creo que está el tabú ahí cultural. Ujú. Está ahí, hay que mencionarlo. Pero también pudiera ser la falta de información, sobre todo cuando hablamos del aspecto sacramental. Sí, y a veces hay mucha gente que tiende a decir, ¿no?, que el divorcio en la iglesia, lo cual Sí, está mal llamado, pero eso es solo simplemente porque no entienden de qué se trata ni cómo es. correcto. Entonces creo que ese es un punto bueno a tratar para que la comunidad también sepa que existen estas situaciones, Sí, que contamos con un tribunal jurídico, sí, eclesial. jurídico eclesial en la arquidiócesis, donde de alguna manera no se disuelven los matrimonios, pero sí se busca ver si un matrimonio es nulo o es, Sí, eh, o es eh, válido, verdadero o válido. Creo que le correcto. dicen pro nullitati y pro... eh, pero bueno, eso es lo Sí, que... acuérdese que mi latín fue terrible. Así es. Entonces, déjenme afirmar lo que decía Saúl. Si somos conscientes de esta situación, porque es una realidad, existe la posibilidad de explorar cuál es el estatus de una relación que haya terminado divorcio civil para ver si puede declararse nulo. ¿Sí? Sí. Y para eso está el tribunal en toda diócesis, siendo el obispo, tiene su equipo, por decir así, en el cual van a encontrar jueces, Ujú. abogados, Sí. notarios, así como lo encuentran en el área civil, pero a esto les llamamos eclesiales. ¿Y por qué no nos comprometemos la próxima semana a invitar a alguien de aquí del tribunal? Tenemos a alguien que habla español, Ujú. que pudiera venir y explicar pues de viva voz cuál es el proceso. Pero déjenles doy un dato, ¿verdad? Y esto, una reunión que le llaman de esas de reporte a final de año, estábamos en la mesa y cuando le toca al director del tribunal, el sacerdote que está a cargo, él daba los números de los casos que se declararon nulos en la arquidiócesis de Indianápolis para el año 2020. Si mal no recuerdo, eran 370. Es un número average en mi experiencia de haber trabajado en otras diócesis. Lo interesante es que él decía, cuando tú lo comparas con una arquidiócesis de las más grandes del mundo, que es la Ciudad de México, ellos están entre los 10 a 30 casos por año. Hay algo ahí que me dejó helado, capitán. No sé cómo interpretar y la verdad me callo la boca para que no se malinterprete, pues, Saludos a la arquidiócesis de México. No sé si tomarlo como una crítica constructiva Ujú. o como una invitación a el pueblo a considerar este tema. ¿Sí me doy a Ujú. entender? Sí, sí, no, perfectamente. Porque si hablamos de que los números a nivel civil están incrementando los divorcios, pues por lógica hay situaciones irregulares que no se han clarificado. Y mira, y es que esas, eh, es que a veces no solo es que no se han clarificado, pero sino que también que tiene que haber una respuesta pastoral para estas situaciones, porque hay gente que sufre, Oscar. Hay gente que Sí. quiere rehacer su vida y no puede acercarse a la comunión Ujú. por el hecho de haber estado casado antes y no poder regularizar esa situación, la que tienen ahora. Y el sufrimiento, yo te lo digo, es real. O Sí. sea, el alejamiento de la comunión del cuerpo de Cristo. Yo he visto mucha gente, me ha tocado experimentar, mucha gente que llora demasiado por no poder acercarse a recibir el cuerpo de Cristo, por estar viviendo en esta circunstancia, la cual le toca. Pero y es por eso que digo que, que las diócesis, ¿no?, proveen esta, Sí. esta ayuda para que la persona pueda volver a acercarse a Dios. Sí. Entonces, si no somos canonistas y no es nuestra intención dar una charla, una clase de derecho canónico, no sé cómo le fue en derecho canónico, usted que es abogado de profesión, no sé si le fue bien. Sí, No, le fue de... Así le fue. Entiendo, pero no es nuestra intención. Aquí estamos como pastoralistas, como dice Saúl,
tratando de dar voz precisamente a esas historias de sufrimiento, porque de por sí cualquier separación es difícil, es una ruptura ante la sociedad y trae consigo muchas llagas y heridas. Ujú, Cuando lo llevamos al campo espiritual y sacramental, es mucho más difícil por la confusión. ujú, Y no se diga también el rechazo. Esta parte cultural creo que también ujú. de que cuando alguien pasa por el divorcio sufre, ¿verdad?, del rechazo y, y es una pena interior, ¿verdad? Entonces sí queremos abrir eh, de alguna manera las posibilidades de explorar este tema y que si alguien necesita ayuda, creo que tanto tú como yo en nuestra posición nos ha tocado acompañar a gente, nos ha tocado de alguna manera eh, llevarlos a las personas adecuadas, pero definitivamente este es un tema que queremos abordar desde la pastoral. ¿Qué se puede hacer? Sí. Y si invitamos a esta persona, también queremos invitar al público que se manifiesten, ya sea a través del chat, ¿verdad?, del Messenger o directamente a los correos o a los teléfonos, si tienen preguntas específicas, porque no nos alcanzaría la vida para poder explicar todo lo que consiste en el derecho canónico, capitán, porque hay situaciones únicas que requieren con la lupa tratar de interpretar dónde va ese caso. Sí. Y bueno, no, bueno, esperamos sus preguntas, espero que no, comentarios también. Comentarios, No, sí, 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 comentarios o que nos manden un inbox, un mensaje totalmente. a cualquiera a la cuenta de Vivir Volviendo. ¿Sí? Sus nombres van a ser Anónimos. anónimos, pero sí vamos a utilizar la pregunta que tienen para tratar, ¿no?, de dar una respuesta pastoral, no de ninguna manera canónica, porque no es ni tanto el trabajo ni mío ni el del Oscar de dirimir situaciones judiciales eclesiales, pero sí de poder hablar y al mismo tiempo solo traer un poco de luz para ver qué opciones o qué manera de volver, de reencontrarse con la comunión la gente puede tener. Eso va a Sí. ser importante y la persona que va a venir aquí la próxima semana puede hablar de algunas de las preguntas que ustedes tienen, entonces eso sirve a ella para prepararse. Hay un programa de un abogado aquí en Indianápolis que creo que ya lleva años estando ahí respondiendo preguntas y digo, espero que no se convierta en uno de esos este programa, Bueno, ¿verdad? bueno, se puede. Para eso estamos, capitán. Y más de usted que es abogado de oficio, ¿verdad? Repito, Sí, no, pero es muy diferente el el litigio. derecho canónico que Sí. el derecho civil y el derecho canónico. Entonces, bueno, No, eso es. me parece bien. La invitación está ahí hecha. De veras hagan sus preguntas y podemos consultar y hasta donde nos alcance tratar de dar una respuesta. Porque lo que sí quiero decir es que la Iglesia siempre ha promulgado todo matrimonio es válido hasta que se comprueba lo contrario. Ujú, Entonces, yo puedo dar el ejemplo, ¿verdad? Doña Chonita se casa a los 14 años con un señor de 25. Automáticamente ya hay ciertos aspectos que te dicen que pueden ir en contra de la ley natural, de la ley civil o de la ley eclesial. Pero si el matrimonio se ha venido dando por 20, 30 años y siguen juntos, pues es válido ujú. hasta que se demuestre lo contrario en un proceso en el tribunal. ¿Sí Sí, tiene sentido eso? no, completamente, porque al final ellos son los que dirimen qué matrimonio es nulo y qué matrimonio es válido. Sí. Entonces, esa parte sí quede claro que la iglesia no es que promueva un divorcio eclesial. Ujú, No existe. Si hablamos desde perspectivas bíblicas hasta donde nos alcance, Dios es el autor y Jesús viene a afirmar ujú, en los evangelios lo que Dios ha creado que no lo separa el hombre. ujú. Entonces, esa unión es indisoluble. Indisoluble, sí. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí completamente de acuerdo. Y para nosotros en la fe católica, en la doctrina católica, esta parte del sacramento, que requiere también otro tema, pero a través del sacramento confirma esa enseñanza de Dios. Y por lo tanto, la pareja, el hombre y la mujer, se convierten en ministros, y valga la redundancia, se administran el uno a otro el sacramento. Entonces, hay ciertos requisitos, hay también situaciones impedimentos para que alguien se case, pero mientras no se compruebe lo contrario en un tribunal y un decreto, asumimos de que todo matrimonio es válido. Así es. Entonces, y hay cosas, ¿no?, básicas que
que hacen un matrimonio nulo o anulable. Entonces hay una serie de detalles los cuales no creo que los toquemos hoy día, más bien los vamos a tocar en el próximo tema, pero son temas esenciales que tienen que estar presentes en un matrimonio para que sea válido. Por ejemplo, la ausencia de la edad, de la voluntad, cuando hay una voluntad viciada, el consentimiento, cuando existe una amenaza. Entonces esos matrimonios de cierta manera pueden ser revisados por el tribunal eclesiástico y ustedes podrían llegar a una respuesta. ¿Con cuál? ¿Cuál es el motivo, capitán? Sí, esa es una muy buena pregunta. ¿Cuál es el motivo de la oficina el tribunal? El tribunal. ¿Cuál crees que es tú la finalidad de ellos? Pues mira, yo creo que cualquier tipo de anulación, si yo voy a buscar una anulación ante el tribunal, ellos están para corroborar si hubo sacramentalmente una unión. Porque la unión existió cuando alguien vivió 5 años, hubo un divorcio civil, se separan, la unión siempre existió. Es más, tuvieron hijos con mucho más razón. Los hijos no podemos decir fueron accidente, fruto del amor. Eso sería un error garrafal. Entonces hubo una unión, pero hay una fractura de esa unión. Ahora quiero clarificar ante el tribunal, que son los representantes del obispo de la iglesia, con la potestad, para ver si hubo una unión sacramental. Sí. Porque si la hubo, es indisoluble. Es indisoluble. Y ya nadie puede volver a casarse sacramentalmente, porque ya lo existió. Pero si hay una posibilidad de que se dé un decreto de nulidad, entonces yo puedo rehacer mi vida con otra persona en el sacramento del matrimonio. Un matrimonio es indisoluble cuando existen dos partes, una que es la parte sacramental y otra la parte de consumación del matrimonio. Sí. Entonces, entre la consumación podríamos entrar entre las relaciones sexogenitales. Sexogenitales. Entonces, esas dos condiciones, si existen esas dos condiciones, es complicado que la iglesia pueda proceder en uno de estos casos. Pero bueno, volviendo al punto de lo que me gusta, de lo que veo como finalidad de la oficina del tribunal, es que el propósito es, ¿no?, volver a... Es una respuesta canónica, también de cierta manera pastoral, para mejorar la vida en la iglesia. Y no que esas personas que están viviendo en una situación desafortunada puedan volver a esa comunión. Porque creo que ese es el punto central, volver a la comunión con Dios, volver a ser receptores de esa gracia que tienen. Entonces, pero ese es el punto, perdón que te interrumpa, Sal, es que hay mucha gente, en mi opinión, que se está negando la comunión, hablando de ir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor, que han pasado por un divorcio, simplemente porque creen que están en una situación errónea. Es ahí donde falta explicar que si alguien está divorciado al civil, hay maneras de poder recibir la comunión. Es ahí donde tenemos que entrar en específicos que el día de hoy no sé si nos alcance, pero un ejemplo es que si alguien se divorció al civil, pero está casado sacramentalmente por la iglesia y hace vida con otra persona y están involucradas en relaciones sexogenitales, lo que decimos está en una situación anormal. Y esto lo digo entre paréntesis y aquí pueden ustedes criticarme y hacerme pedazos, les dejo mi dignidad para que así lo hagan. Si es que hay. Si es que hay, ¿verdad? Lo digo con toda honestidad porque muchos de nosotros decimos automáticamente están en pecado mortal. Y la verdad yo lo he dicho públicamente y otra vez no me da miedo decirlo delante de las cámaras. A mí no me consta quién está en pecado mortal o no. No estoy en la alcoba de nadie para estar de alguna manera testificando. Y aunque lo viera, capitán, no soy juez. Entonces no me toca a mí decir quién está en pecado mortal o no. Pero bueno, eso lo dejamos ahí claro, para que... Sí, eso es completamente entendible y muchas de las veces pasa eso, ¿no? Que somos buenos para apuntar, para juzgar. Y cuando digo somos buenos, me incluyo ahí porque creo que somos parte de esa sociedad, somos miembros de esa sociedad y de cierta manera nosotros somos también, de cierta manera, responsables, corresponsables de lo que se hace en la comunidad. Y digo, ese punto que a veces nosotros apuntamos, si no está casada, o a hablar con el padre, ¿no? Y va al evangelio, decir, a veces mucha gente va directamente al padre, esa señora está casada y no puede comulgar, tenemos que predicar el evangelio, es divorciada,
divorciada, y tenemos que hablar, predicar el evangelio. Primero hablar con la persona, Sí, sí, pero no hablar a la persona con el sentido de apuntar, pero sino que hablar con la persona con el sentido de repensar esa situación que existe entre uno y Dios, porque la relación es entre uno y Dios. Al que le engañas sí. es a Dios, no le engañas a la comunidad, no le engañas al sacerdote, le engañas a Dios, porque es tu relación primera la que vives tú con Él. Ok. Entonces, déjame repetir lo que escuché, porque si volvemos a este punto de que lo que yo recomiendo, Ujú, es decir, hay una situación, hay una persona en una situación anormal, ujú, pero si esa persona está viviendo con alguien más, una situación anormal, lo que escucho de parte tuya, bueno, es que hay maneras de poder abordar el tema. sí, Pero también creo, capitán, que todos tenemos derecho a la privacidad, sí, pero a la misma vez nadie es una isla, como para decir mis rollos internos no afectan a la comunidad. La realidad es que nadie puede decir eso, porque dependemos de las relaciones interpersonales y de la comunidad. Es decir, no hay salvación fuera de la comunidad, es a través de la comunidad. Y esto es un tema teológico fuerte, ¿verdad? Nadie, absolutamente. a lo menos en nuestra creencia, nadie se salva solo. Ahora, lo que tú dices es muy cierto, nada más lo digo de otra manera. ¿Cómo poder abordar estos temas? Porque a veces ya dijimos que es un tabú, a veces es ignorancia, o a veces es simplemente que hay mucha herida y resentimiento, capitán. Estos temas son realmente difíciles. A mí me tocó la dicha de acompañar a muchas personas en parroquia en el proceso de anulación. Entonces, lo que te puedo decir que, aparte de aclarar la situación legal, también sirve de terapia y de sanación. Es impresionante y ya que venga la persona, si es que viene, vamos a tener que invitar a Laura, a Laura se llama, para que nos explique el proceso que alguien tiene que hacer al momento de aplicar. Y uno de esos pasos, y ojalá lo recuerden, es responder a un cuestionario que habla desde tu niñez hasta ahorita. Entonces, imagínate si tú pasaste por un divorcio, 2 o 3, porque hay personas que lo han pasado, y poder hacer un recuento, poder profundizar, poder plasmar tu vida, es terapéutico, capitán. Entonces, volviendo al tema de que pues todos tenemos derecho a una vida personal interior, pero la comunidad está también ahí para apoyarnos. ¿Cómo podemos ayudarnos? Así tiene, y me gusta yo lo pongo de otra manera y digo, Dios se manifiesta en la comunidad. ¿Sí? Dios se manifiesta cuando estamos juntos y ahí está, de ejemplo, el apóstol Tomás. Entonces, esa es una manera buena de sanar. Y también otra, volviendo al tema, ¿no? Que dices que aquello que no se habla, aquello que hablar, ¿no? Con las personas competentes y calificadas, en este caso con la gente del tribunal, o Sí, aquello que no se habla no se sana, porque totalmente. aquello que se mantiene oculto va a seguir oculto y va a ser una herida interna. Estas cosas a veces hay que dialogarlas y platicarlas con la gente indicada primero, o sea, ¿para qué? Para poder empezar a sanar, empezar a caminar, porque si lo seguimos ocultando, de cierta manera nos seguimos haciendo más daño y de cierta manera a veces vivimos en ignorancia y no sabemos que hay una manera de acercarnos a Dios. Totalmente, totalmente. Y por eso la invitación es a aquellas personas que tienen interés de saber más, hagan sus preguntas, o aquellos que están pasando por una situación, que sé que hay muchas personas, se den la oportunidad de pedir ayuda. Porque volviendo a mi experiencia, yo llegué a encontrarme con situaciones donde este país, precisamente por las leyes migratorias, no le permitían a alguien casarse por el civil, porque iban a perder su estatus migratorio. Entonces, automáticamente para poder recibir el sacramento tienes que estar casado por el civil. Alguna diferencia de Latinoamérica es que aquí los ministros ordenados, Son también. ¿sí?, tienen la facultad para ejercer, casar gente al civil. Entonces, precisamente porque no podían casarse al civil, porque iban a perder su estatus migratorio, tenían que ir posponiendo el sacramento. Ahora, ¿tú crees que eso lo va a ir predicando la gente a los 4 vientos? Pero sí eran bien criticados en la comunidad porque sabían que estaban viviendo juntos, ya tenían 2 o 3 hijos, y era muy fácil señalarlos. Entonces es una situación triste, pero pastoralmente sí hay maneras de manejarlo. Y aquí es donde necesitamos la prudencia y sobre todo esta parte que el capitán y yo hemos venido pregonando, que es el acompañamiento, ¿verdad? De alguna manera para eso
quisiéramos estar disponibles y ser una referencia y ser un puente con aquellos que lo necesiten. Y me quedo siempre con esa frase que la dijiste en el programa de la película de Soul. Hay que acompañar hasta donde nos dé, Hasta donde podamos, capitán. hasta donde podamos. Como el Titanic. Hasta donde pueda, capitán. Hasta ahí estoy con ustedes. Bueno, a lo mejor le toca a usted ser el violinista que se quedó hasta el final. ¿Eh? Pero a lo mejor le toca ser Jack, ¿no? O el capitán del barco. Sí supo que el capitán se quedó. Sí, se quedó. Generalmente se quedan. Cuando vi lo de Texas, oye, tuviste lo que qué doloroso, ¿eh? Sí, otra situación difícil. Y vi que un político se fue durante ese tiempo, se fue a No, Cancún. pues, es lo que te iba a decir, deja que se haya ido, se fue a Cancún. Cancún, cuando tu pueblo está sufriendo. Eso nos dice algo de liderazgo, ¿eh? Sí. No, también, tal vez al lado también humano, ¿no? A veces Claro, de sí, decir, de proveer por su a mi familia. familia y me voy. Pero a veces esas actitudes quedan marcadas. ¿Por qué no lo invita aquí al Instituto de Liderazgo? Bueno, no pierde nada, capitán. No se pierde nada. Una invitación, una pregunta nunca duele. Amén. Amén. Y yo creo que el poder formarse, educarse, trabajar en las virtudes nos permite hacer preguntas que vayan con mucha prudencia, que estén de alguna manera buscando la verdad en la caridad. Esa es una parte clave, que preguntas que vayan buscando la verdad, no preguntas que vayan tratando de tender una trampa. Pero gracias por eso. Sí. Entonces, nos comprometemos a darle a este tema. Creo que es válido. Hay mucha tela de donde cortar, pero hemos dicho que una declaración de anulación dentro de la fe católica no disuelve la unión, no borra la realidad, pero sí clarifica si hubo la parte sacramental, que es indispensable si alguien quiere volver a casarse por la iglesia. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida. Lo único que buscamos clarificar es en términos. Y esa es la finalidad de la oficina, de buscar respuestas. ¿Para qué? Para que la persona vuelva a la comunión con Dios. Y recuerdo que una de las primeras preguntas en el cuestionario que hacen en el tribunal es ¿para qué buscas una anulación? De tal manera que la persona puede decir, no, es que necesito volver a la comunión, no es que necesito clarificar eso, etcétera, etcétera. Puede ser. Y le digo, no somos expertos, pero hay mucho material, hay libros obviamente, pero creo que esto puede ser más productivo si escuchamos directamente preguntas que quisieran que clarificáramos, ¿verdad? Así es, capitán. Bueno, pues creo que ahí tenemos bastante material para la próxima. Sí. Entonces, ¿por qué no esperamos sus preguntas y qué hacemos ahora? ¿Hay regalos, capitán, o no? Siempre tenemos regalos aquí, pero la pregunta es, ¿ya habrán llegado en el burro los que prometimos? Ya. Perfecto. Gente me mandó fotos de lo que les llegó. Bendito sea mi Padre Dios, sea que no nos desampara y a pesar de la nieve pudieron llegar los regalos. Sí, yo creo que a aquellos que hagan pregunta les mandamos algo. Aquellos que hagan pregunta les mandamos unas mochilitas de... Sí, y aquí las preguntas todavía es válido a preguntar si el capitán está pensando en casarse, si con quién pasó el 14 de febrero. Absolutamente. Cuántos divorcios ha pasado. Todo es válido, capitán. También que se manifiesten los que quieren ser padrinos. También apúntense, porque hoy en día con la pandemia hemos andado un poco cortos. Pero sí hay que preparar su boda, capitán. Gracias. Espero que el próximo 14 de febrero ya lo pueda celebrar de diferente manera. Estoy esperando que pase la pandemia para invitar a toda la comunidad y como sé que son un grupo grande. Imagínense, ¿no? En el estadio, en el Lucas Oil, ahí pudiéramos meter a toda la gente que lo sigue y que lo quiere. Sí. Bien, capitán, pues... Los que me siguen, los que me quieren, no sé. Bueno, también, ¿eh? Hay gente que lo quiere ver casado. Ok, sí. Bueno, pues entonces nos vemos hasta el próximo programa. ¿Algo más o no? No, creo que es todo lo que queremos comunicar. De alguna manera estamos a la disponibilidad. Agradecemos su tiempo a todos aquellos que llegan hasta este minuto. Dichosos, ¿verdad? O una de dos, no tenemos mucho que hacer, o realmente les impacta la voz del capitán que están pegados ahí atentamente. Yo creo que es la comunidad, pero creo que también es ver diferente, ver gente, historias de la gente aquí. Entonces creo que eso es un programa que une, un programa que trae realidades. Amén. Amén, capitán. Bueno. Pues una vez más, ánimo mi gente y a todos aquellos una vez más que este tema sea sensible, que sea de alguna manera una motivación. No queremos de alguna manera
hacer menos a nadie, pero vale la pena hablar de situaciones difíciles también. Así es. Pues Póngame bueno, la música para que me despida. Tan, tan. la manera de despedir al capitán, y esta va a ser la música que va a despedir su soltería en algún momento. Gracias, capitán, por acompañarnos. Gracias a todos por acompañarnos. Dios los bendiga. Chao.